Buenos días, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos nuevamente a este servicio de adoración a nuestro Señor. También queremos dar la bienvenida a nuestros amigos que están viendo esta transmisión. Nuestra oración es que este tiempo edifique sus vidas, que ustedes sean fortalecidos. Y bueno, qué bendición poder cantar, adorarle a nuestro Señor, leer su palabra, escucharla también siendo expuesta por los labios del pastor Arturo. Y estemos atentos, hermanos, a lo que el Señor quiere decirnos durante este día. Sean todos bienvenidos, vamos a cantarle con gozo en nuestro corazón. Que Dios los bendiga, hermanos. Podré cantar su gloria.
hermanos, buenos días. Y vamos a comenzar nuestro servicio orando al Señor, pidiendo su bendición, suplicándole a Él que derrame sobre cada una de las familias esta mañana bendición. Les invito a orar, por favor. Padre eterno, muchísimas gracias te damos por tu día. Gracias por esta hermosa mañana. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos a presentarnos delante de ti. Llegamos hasta tu trono de gracia, confiados, Padre eterno, que nuestra oración es escuchada. Padre, que tú en este momento escucharás el clamor de los corazones de tus hijos, que acuden a ti, Señor Dios, buscando respuesta, Señor, pidiendo sabiduría. Pero también hay corazones, Señor, que rebosan alegría esta mañana, así es que todo, Señor, lo presentamos delante de ti. Padre, que este servicio sea agradable, Señor, para ti, que te goces con la actitud de nuestro corazón. Bendice, Señor, a cada uno de los hogares que en este momento han dispuesto todo, Señor, para estar delante de ti. Habla a través de tu bendita palabra, Señor, por favor. Toca nuestras vidas con tu palabra. Señor, y gózate de la alabanza, Señor, de los cantos que entonaremos para ti. Padre, háblanos a través de tu bendita palabra, Señor Dios, y que al terminar este servicio, Padre, estemos, Señor, seguros que tú nos has hablado. Señor, te bendecimos porque eres bueno. Te alabamos, Señor, por tu misericordia. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La lectura es hoy el Salmo 140, que dice así: Líbrame, oh Jehová, de hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante sus pensamientos, para que no se ensoberbezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos, de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su carga la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Así sea. Amén. He decidido
vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, la vida vieja ya he dejado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hombre, levantaré, deleito en alabarte, agradezco que en mi vida estés, vinieras a salvarme. Hombre, levantaré, deleito en alabarte, agradezco que en mi vida estés, vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Nombre levantaré, deleito en alabarte, agradezco que en mi vida estés, vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz, mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré.
por estas circunstancias no podemos estar juntos. Hoy hubiera sido un día extraordinario para reunirnos, alabar a nuestro Señor en la iglesia y tener el festejo que normalmente tenemos el 10 de mayo. Pero debido a las circunstancias en las que estamos viviendo, pues aprovechamos este medio para desearles que el Señor les bendiga y aprovechar este momento para agradecerles por todo lo que hacen por la familia, hermanas. Gracias por ser ese apoyo que el varón necesita. Gracias por estar ahí para los niños. Para los que ya tienen hijos jóvenes, pues gracias por el tiempo que dedicaron en aquellos años difíciles de criar a los chicos. Para ustedes, hermanas que todavía tienen niños pequeños en casa, animarles y decirles que vale la pena el esfuerzo hecho, el trabajo realizado en el corazón de nuestros hijos, y solamente decirles a nombre de los pastores que oramos por ustedes, conscientes estamos de que son el pilar fuerte en el hogar, al lado del varón, para que podamos formar familias que honren a nuestro Dios cada día, y cuando nuestros hijos vuelen, cuando sus hijos vuelen, tener la seguridad que van con la firmeza en su corazón de los principios que ustedes pusieron, de los que ustedes se empeñaron en ponerles ahí, en sellar su corazón con la palabra de Dios, y ellos tomarán decisiones sabias. Es que, hermanas, aprovechamos este jardín de la iglesia para felicitarles, desearles que la pasen de lo mejor este día, y hermanos, por favor, pónganse bellos con ellas, consiéntanlas hoy, por favor. Se los pedimos a nombre de los pastores. No es una orden pastoral, hermanos, solamente es una sugerencia. Que el Señor les bendiga, y voy a pedir al pastor Mario que nos guíe en oración también, pidiendo una bendición por ustedes, hermanas. Vamos a orar, queridas familias. Padre Santo, te damos muchas gracias porque en tus designios, en tus propósitos eternos, planeaste a la familia. Y te damos gracias porque nuestra iglesia está conformada por familias. Amén. Y sostenemos firmemente que cada iglesia fuerte en realidad es producto de familias fuertes. Por eso, Señor, en medio de esta situación que estamos viviendo a nivel mundial, no solo de salud, sino también económica, social, política, pedimos, Señor, que tú fortalezcas a las familias de nuestra iglesia. De manera especial en este día, oramos por las mamás. Amén. Te pedimos, amén, Señor, que fortalezcas sus vidas, que las bendigas grandemente, que las llenes de sabiduría, que, Padre, tengan discernimiento en este tiempo para contribuir con esas funciones tan maravillosas, amén, que tú has puesto en ellas para que el hogar siga siendo edificado. Te damos gracias, Señor, porque aunque sea a través de este medio podemos acercarnos a ellas y desearles, Señor, que tú las bendigas. Amén. Las abrazamos de una manera virtual, nos gozamos, Señor, por tener a mujeres ejemplares en nuestra iglesia, y te pedimos que estas mujeres piadosas formen generaciones piadosas. Amén. Amén. Gracias por ellas, Señor, gracias por sus vidas, y gracias, Señor, por esa labor que tú pusiste para ellas dentro de un hogar. Te pedimos también especialmente por las mamás que están formando solas a sus hijos. Oramos para que sean fortalecidas, guiadas en este tiempo, y que, Padre, proveas también generosamente para sus hogares durante este tiempo. Gracias por este día, por permitirnos pues acercarnos a ellas, por permitirnos orar con ellas y por ellas, y pedirte, Señor, que siempre tu bendición esté en cada hogar. Gracias por este día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. 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 Felicidades. Que Dios les bendiga, hermanos. Hola, hermanos. Buenos días. Vamos a iniciar con nuestro mensaje de esta mañana. Y hoy quiero compartir con ustedes el primero de una serie de mensajes basados en el Evangelio de Juan. Y está basado en los 7 milagros que registró el apóstol Juan en su Evangelio. En el mes de enero yo le platicaba al pastor Mario que el Señor había puesto en mi corazón algo especial al estar estudiando estos milagros, y me había llevado a un punto específico. El Señor me había mostrado algo
Pero por las circunstancias que hemos estado viviendo, no había habido el tiempo y el Señor no me había puesto nuevamente este deseo de compartir estos mensajes con ustedes. Pero al estar orando para el mensaje de esta mañana, el Señor me llevó nuevamente a este punto. Así es que quiero compartir con ustedes el primero de estos mensajes y quiero pedirles por favor que busquen el Evangelio de Juan capítulo 21. Juan capítulo 21 y los últimos versículos 24 y 25. Por favor, ahí todos en casa, busquen en su Biblia, yo haré la lectura. Busquen por favor Juan 21, 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El apóstol Juan usa una hipérbole, se llama esta figura, es llevar a un punto exagerado a algo para resaltar, para llamar la atención de algo que se quiere enfatizar. Y él dice que el Señor Jesús hizo tantas señales que si se escribieran una por una no cabrían los libros. Por eso llama la atención y por eso el Señor empezó a inquietar mi corazón con este tema. ¿Por qué si el apóstol Juan cierra con estas palabras su evangelio, el Espíritu Santo le guió a escribir esto y con esto cerrar? ¿Por qué solamente registró 7 milagros del Señor Jesús? El doctor Charles C. Riley dice en su comentario de la introducción de los evangelios, dice algo muy interesante. Los evangelios fueron escritos para los 4 grupos generales en el primer siglo. Mateo fue escrito para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los otros paganos gentiles y Juan para los cristianos. Ahora, en los evangelios hay registro de 38 milagros que realizó el Señor. Por esa misma razón, sorprende en gran manera que en su evangelio Juan solamente registrará 7. Pensemos esto en un momento. ¿Por qué el Espíritu Santo le guió a esto? Si Juan fue escrito para los cristianos, entonces yo creo que hay un propósito específico en haber solamente registrado 7 milagros. Y esto es lo que quiero que descubramos juntos en este primer mensaje y en los siguientes que tendremos cada vez que tenga el privilegio de compartir con ustedes la palabra de Dios. Un milagro, por definición, es la violación de las leyes naturales, de la física, de la química, de la fisiología, del espacio-tiempo, por mencionar solo algunos. En cada uno de ellos, en cada uno de estos milagros que el Señor realiza, va revelando el grandioso poder, su grandioso poder. Mi intención es que al estudiar los 7 milagros en este evangelio, sea similar a contemplar la salida del sol. Al principio solo un pequeño rayo alcanzamos a ver. Posteriormente se empieza a dibujar la silueta en el horizonte, hasta que su luz es tan intensa que ilumina todo y se hace de día. De esta manera, de manera similar, cada milagro revela un rayo más de la gloria de Dios. Los milagros van en un orden ascendente, desde la conversión del agua en vino hasta la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto. En música eso se le llama crescendo, que va de una nota baja hasta alcanzar la nota más alta. Es similar cuando estudiamos los 7 milagros en el Evangelio de Juan. El propósito central de esta serie es fortalecernos espiritualmente, hermanos. El Señor me llevó a este punto y es lo que quiero transmitirles a ustedes. Que en este tiempo que estamos viviendo nos fortalezcamos de una manera especial
al estar estudiando la palabra de Dios, que al contemplar cada uno de los aspectos de nuestro Señor que son revelados en estos milagros, nuestra convicción de en quién hemos creído sea cada vez más fuerte. Aunque hablaremos de términos físicos, químicos, de biología, como mencioné anteriormente, mi intención es guiarles a maravillarse con cada milagro. A maravillarse no por el milagro en sí, sino por quien realiza el milagro. A maravillarnos al contemplar el carácter de Dios revelado en cada uno de ellos. Vayamos por favor a nuestro texto de esta mañana, que es Juan capítulo 2, versículos 1 al 11. Juan 2, 1 al 11. Mientras buscan allí en sus Biblias, el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 1, solamente quiero dejar de telón de fondo para esta serie de mensajes los primeros versículos que leímos. Si se escribieran todas las cosas que el Señor Jesús hizo, pienso que no cabrían en el mundo todos los libros. Teniendo eso en mente, vayamos por favor a nuestro texto, el cual nos narra el primer milagro del Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, síganme ahí con su vista. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El título del mensaje es Cristo, poderoso para transformar. Cristo, poderoso para transformar. El agua, una fórmula muy sencilla. H2O, 2 moléculas de hidrógeno, una de oxígeno. El 75% de nuestro planeta está compuesto de agua. El 70% de su cuerpo es agua. Existen métodos para filtrar, para purificar, para desalinizar, etc. Investigando el tema, aprendí cosas sorprendentes. Por alguna razón yo había pensado que era imposible fabricar agua, hacer agua, pero descubrí que sí la hay, que sí hay una forma, pero resulta tan caro que es imposible de hacerlo. El agua es interesante. Fíjese, no tiene valor calórico el agua, y sin embargo es vital para nuestro metabolismo. No tiene sabor, pero qué rica sabe un vaso de agua con sed, cuando uno tiene sed. Es el solvente universal. Es esencial para la fotosíntesis y así podría señalar una tras otra las cualidades excelentes del agua. Solo por mencionar una, ¿dónde más podríamos nadar si no es en el agua? Es diferente a todos los elementos, es interesante. A menor temperatura aumenta su volumen, a mayor disminuye.
Pero eso es interesante, reacciona de manera diferente a los otros elementos. Deje una botella de agua de cristal en su refrigerador. No es sugerencia, solamente para que piensen en esto. Si usted mete una botella de cristal con agua en su refrigerador, con el tiempo se va a tronar porque el agua se expande congelada. O deje una botella de plástico para hacer la prueba. O un recipiente con líquido que sea de plástico duro y verá cómo se deforma y llega el momento en que se va a quebrar. Pero el primer milagro no se trató de hacer agua, sino de transformar la estructura química del agua. Fue una transformación completa lo que hizo el Señor. Hoy hablaremos de lo que el Señor quiere transformar en nosotros. Les decía al principio del mensaje, no quiero que nos maravillemos viendo el milagro, sino qué aspecto del Señor se refleja en cada milagro. Y en esta mañana hablaremos del poder transformador que tiene nuestro Señor. Este principio de señales, dice el Evangelio de Juan, nuestro texto, este principio de señales. En nuestra vida, queridos hermanos, hay días y hay días que marcan nuestra vida. Hay días que definen el resto de nuestra existencia. El día del divorcio, por ejemplo, es un día que marcó a la familia. Es un día que marcó el corazón de los niños y va a quedar para siempre. El día de la muerte de papá o de mamá. El día del accidente. Y hacemos referencia a eso, el día del accidente. El día de aquella mala decisión de la cual aún te sigues arrepintiendo y de la cual aún hay consecuencias. Pero también hay días para celebrar, el día de la boda, el día de aquella pregunta, ¿te quieres casar conmigo? Y la respuesta esperada, ¿no? Claro que sí. El día de el primer día de tu trabajo, ¿no? Y puedo mencionar cosas agradables, ¿no? También, por supuesto. Este primer milagro, hermanos, fue el inicio de la cuenta regresiva hacia la cruz. Por 3 décadas, el que creó el universo con solo el poder de su voz, había permanecido en el anonimato, en un taller de carpintería. Dice el texto que acudieron María, Jesús y sus discípulos, y sus hermanos, dice al final del texto que leímos. Ya no se menciona a José. Mi opinión coincido con algunos comentaristas de la Biblia que creen que para estas alturas ya José había fallecido. Si es así, entonces Jesús se había hecho cargo de la familia. Pero por 30 años había estado en un taller de carpintería, hermanos. El creador del universo, el creador de la naturaleza, había estado haciendo muebles en un humilde taller. Y solamente para pensar, al estar preparando esto, venía a mi mente, ¿habrá metido alguna vez algún clavo en la madera solamente ordenándolo? ¿Solamente pensándolo y el clavo entrando? ¿Habrá manifestado algunas cosas a solas de su poder? Pero algo que me estremeció al pensarlo, hermanos, es ¿cuántas veces, no sé, no digo que sucedió, pero cuántas veces habrá contemplado los clavos con los que él clavaba la madera y al mismo tiempo ver sus manos y sus pies, sabiendo que un día clavos como esos iban a atravesar su cuerpo? Y este principio de señal, hermanos, fue el primer día del último para llegar a la cruz del Calvario. Regresemos a nuestro texto, allí a Juan capítulo 2.
Dice, al tercer día de la semana. Al tercer día. No de la semana, al tercer día. ¿Al tercer día de qué? Al tercer día de que había llamado a Felipe. En el capítulo 1, al final del capítulo 1, tenemos el relato del llamamiento de los primeros discípulos por parte del Señor. Así es que al tercer día después de haber llamado a Felipe, dice que fueron invitados Jesús y sus discípulos. Para este momento solo él tenía 4 discípulos, recordemos, 4. Estaba iniciando su ministerio. Se hicieron unas bodas en Caná. Por cierto, de allí era Natanael, de Caná de Galilea. Ahora es interesante que el Señor se haya manifestado por primera vez en una boda, y llama también la atención en gran manera, pues Jesús empleaba frecuentemente las parábolas en sus enseñanzas acerca de la llegada del reino de Dios. La comparaba con una boda real. Por ejemplo, Mateo 22:2. Jesús se autodescribe como el esposo y a sus discípulos como sus comensales en Marcos 2:19. En otro cuadro, Jesús es el esposo y Juan Bautista es el padrino o el amigo en 3:29. En otras figuras del Nuevo Testamento, la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo. Por ejemplo, 2 Corintios 11:2, Apocalipsis 21:2. La boda era la fiesta más importante, una celebración trascendente para el pueblo judío, para el contexto el que se está viviendo en ese tiempo. Jesús está validando, por tanto, al manifestarse Él públicamente, Él está validando el pacto instituido por Dios desde Génesis. Él es el diseñador, la familia es el diseño que Dios hizo. Antes que cualquier otra institución, Dios instituyó al matrimonio. Él diseñó la familia. Y la familia, hermanos, es la cuerda que sostiene a la sociedad. Si esa cuerda se rompe, todo se va hacia abajo. Y eso es lo que estamos viviendo en nuestros tiempos. Familias desmoronadas que están llevando a una sociedad en caos. Cada vez es más común decir, mira, te presento a mi pareja, te presento a mi compañera, pero ya no a mi esposa. El hombre ya no está dispuesto a hacer ese pacto y a cumplirlo como un hombre de Dios. Por eso llama la atención que el Señor se haya manifestado en una boda por primera vez. Y quiero que vayamos entrando al corazón del mensaje. El versículo 9, dice, por favor vean allí el versículo 9 de nuestro texto. Dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino. La transformación. Aquí hay un proceso de transformación, queridos hermanos. El Señor creó las uvas, el Señor creó el agua. Sin embargo, aquí el Señor transforma algo y lo convierte en otra cosa. Y quiero que veamos durante este mensaje 3 áreas en las que el Señor transforma al creyente. 3 áreas en las que el Señor nos transforma. Y estos serán los 3 puntos del mensaje. En primer lugar, la transformación que resulta en la mente de Cristo. La transformación que resulta en la mente de Cristo. El Señor mismo nos va transformando en nuestra mente, en nuestro pensamiento, para que lleguemos a tener el mismo pensamiento de Él. Dice Romanos 12, escuche por favor, Romanos 12:1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué transformación más importante esta, la de nuestra mente? Nuestra limitación muchas veces, queridos hermanos, es que queremos ver a Dios, es que queremos ver al Señor haciendo los milagros pequeños.
como sanarnos de una enfermedad, como pedirle que sane a nuestros familiares que están postrados en cama. Es encontrar, hay peticiones y quisiéramos que el Señor hiciera un milagro a veces para encontrar el amor de nuestra vida, que nos saque de esta deuda en la que estamos, que nos provea de un empleo, y dejamos de admirar, dejamos de sorprendernos la transformación que el Señor ha hecho en nosotros y que Él hace, que el poder que Él tiene. Y aquí solamente quiero tocar brevemente, queridos hermanos. Yo sé que hay hermanos nuestros, que hay familiares suyos que están sufriendo de enfermedades terribles. Pero mira, quiero que contemples esto. Por favor, detente y piénsalo con calma. El Señor que transformó el agua en vino es el mismo. Hay un centenar de reacciones químicas para que esto suceda. Las mismas reacciones químicas de nuestro cuerpo. El Señor puede, y eso es lo que estaremos viendo a lo largo de estos mensajes. El Señor no tiene limitaciones para hacer caminar a un inválido, para levantar de la cama a alguien que ha estado postrado por años. El Señor no tiene limitaciones en su poder para sanar a alguien, para transformar una situación, pero hay cosas más importantes que el Señor nos llama la atención y quiere que contemplemos. Hay cosas más importantes en el corazón de Dios que quiere transformar en nosotros, y la primera es nuestra mente. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. En el versículo 16, de aquí de 2 de Corintios, Pablo toma la cita. Esta cita es de Isaías 40, versículo 13. El apóstol Pablo toma esta cita para explicar que los caminos y los métodos de Dios están más allá del entendimiento del ser humano. El hombre espiritual, como tiene la mente de Cristo, no valora las cosas desde el punto de vista de este mundo, sino que ve las cosas a la luz de la revelación de Dios. ¿Qué significa esto? Que el cristiano debería analizar cada situación que llega a su vida desde la mente de Cristo, con la mente de Cristo, con los ojos de Cristo. Queridos hermanos, hay situaciones complejas, por supuesto, que estamos enfrentando en estos días, pero el texto nos está diciendo, analízalo todo con la mente del Señor, y entonces podrás entender qué propósito tiene para ti esta situación en medio de la cual estás. Es que en primer lugar, la transformación que resulta en la mente de Cristo. En segundo lugar, la transformación que resulta en la imagen de Cristo. La transformación que resulta en la imagen de Cristo. 2 Corintios 3, versículo 18. No estén buscando los pasajes, hermanos. Anótenlos si están haciendo sus anotaciones en casa. 2 Corintios 3, 18. Tengo todas las citas, las iré leyendo. Por tanto nosotros todos, mirándonos a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados en la misma imagen que el Señor. Y esta es la obra que hace el Espíritu Santo. El Señor nos está transformando constantemente. Cada situación que Él permite tiene el propósito de moldearnos. Somos el barro en las manos del alfarero. Dice Isaías 29, 16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada. Significa exhibida, mostrada. Como el barro del alfarero. Y luego viene la pregunta.
¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? O sea, es como decir, Dios no me hizo a mí. ¿Dirá la vasija de aquel que le ha formado, no entiendo? O sea, nosotros le preguntaremos a Dios, no tienes entendimiento, no comprendo lo que está pasando, por tanto, como no lo entiendo, si no tiene sentido para mí, entonces esto no debería de ser así. Y Jeremías nos ayuda a comprender este pasaje, y dice Jeremías 18:5, no podré, y aquí viene la respuesta del Señor, Jeremías 18:5, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí, como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Queridos hermanos, si solamente pudiéramos comprender cada día que somos barro en las manos del Señor y que Él nos está moldeando a la imagen de Cristo. El barro lleva su proceso y no es fácil el proceso de formar algo, de formar una pieza, pues toma tiempo moldear el barro. Y eso es lo que está haciendo nuestro bendito Dios con nosotros. Había 6 tinajas vacías, dice el texto. 6 tinajas vacías. El Señor dice, solo necesito una tinaja con agua para manifestar mi poder transformador. Solo requiero una tinaja con agua. Usted es barro. Veíamos, usted es barro. Y la mayor parte de nuestro cuerpo es agua. Quiero que vayamos relacionando lo que somos y lo que el Señor requiere. Somos barro y agua. Y el Señor dice, solo necesito una tinaja con agua. Tú eres la tinaja. Nosotros somos la tinaja que el Señor está buscando para manifestar su poder. Mientras preparaba las cosas para el mensaje, al estar en el jardín, vino a mi mente la imagen del gusano. Toma tiempo para el gusano transformarse en una hermosa mariposa, pero el gusano tiene que esperar pacientemente en el capullo. Cuando llega el tiempo, el gusano reposa y confía que la obra se completará. En un sentido somos iguales, queridos hermanos, pero debemos de reposar y de confiar en el Señor, de permanecer quietos cuando Él está moldeando el barro, cuando Él trae a nuestra vida y cuando Él permite situaciones que a veces no comprendemos por qué suceden. Situaciones que son complejas, situaciones que causan dolor, que nos hacen llorar, situaciones que nos roban el sueño. Y usted sabe de lo que estoy hablando. Ustedes que están viviendo situaciones como esta en estos días. Pero mira cómo el gusano aprende a esperar en quietud, en reposo. Y el Señor dice, espera. Así es que el poder transformador para algunos es presión, como el barro que es moldeado. Para otros, la instrucción del Señor es permanece quieto, tranquilo, cálmate, yo estoy trabajando. ¿Qué necesita ser transformado en usted? Yo le pregunto, ¿qué necesita ser transformado en usted? ¿Su carácter? La especialidad de Jesús es transformar, querido hermano. Él transformó un vacío majestuoso, un vacío en un majestuoso universo. Él transforma la tormenta en calma. Él transformó el agua en vino. Y si esto te parece poco, Él es el que transforma al hombre adúltero en el esposo cariñoso, amable y respetuoso de su esposa. Él es el que transforma al hombre iracundo y violento en un hombre manso ahora. A veces el milagro más grande es contenernos, es no hablar,
es permanecer callados, es permanecer quietos, es resistir la tentación, es dominar el mal carácter. Jesús transformó al hombre que no salía de casa sin un arma. Ahora tú lo puedes ver caminando con una Biblia bajo el brazo. Esos son los milagros, hermanos, que debemos de contemplar y maravillarnos. Ese es el poder de nuestro Dios. Por eso les decía, a veces nos detenemos tanto tiempo queriendo contemplar un milagro tan pequeño como sanar un enfermo, como si Dios no pudiera hacerlo. Él es el que transforma la mente de un joven que solo pensaba en placer físico, ahora en un joven que ama la palabra de Dios, que disfruta el estudio profundo de la palabra y que busca con anhelo ese alimento para su alma. Es el que transformó a la mujer adúltera en la cariñosa esposa que ahora es y en la tierna madre. Es el que transformó el corazón de una mujer dedicada a la prostitución. Escucha esto, es el que transformó el corazón de esa mujer, y de esa mujer es el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Es el que transformó el corazón del asesino de cristianos en el más grande misionero. Esos son milagros, hermanos. Esos son los que debemos detenernos, admirar. Dispuesto este hombre que antes mataba cristianos, dispuesto ahora él a morir por el Evangelio. Y no solo eso, mira hasta dónde llegó la transformación de este hombre, sino que él estaba dispuesto, incluso si hubiera una forma, de ir al infierno, con tal de que sus familiares no fueran, porque él sabía cuál era el destino eterno que les esperaba a los familiares que no habían creído en Cristo. Estas son las transformaciones, este es el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto dos transformaciones y para terminar, la transformación final. Punto número 3, la transformación final. Dice 1 Corintios 15:51. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal de inmortalidad. Hermanos, qué triste sería si lo que somos ahora fuera la obra final que el Señor quiere hacer en nosotros. Qué cuadro tan deprimente sería esto. Gracias a Dios que no es así. El Señor está en ese proceso de transformarnos y aún falta la transformación gloriosa de aquel día. Hoy hablamos del primer milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo. Si usted ya ha creído en Cristo como su Salvador, usted es el milagro de alguien, ¿sabe? Cada uno de ustedes que ha creído en Cristo como su Salvador, usted es el milagro de aquel que oró por usted. Todos queremos un milagro, pero no todos queremos estar en la condición de necesitar un milagro. A todos nos gustan las historias de esos milagros que el Señor sigue haciendo, del enfermo que se levanta, del tumor que desaparece, del cáncer que ya no está, pero ninguno de nosotros queremos estar en esa condición. El milagro y la transformación más grande es la que Jesús ha hecho en ti. Te dio vida eterna, te dio perdón de tus pecados, ha cambiado tu código postal, pues ahora es celestial, y estás esperando la transformación final. Él te transformó de pecador a embajador, dice la Biblia. Desde el día que el Señor transformó el agua en vino, nada de su poder ha cambiado, queridos hermanos. Desde ese día hasta ahora, su poder es igual. Él es el Dios que puede hacer posible tu imposible. No lo dudes. Solo espera el tiempo del Señor. Para usted, que tuvo a bien
tomar el tiempo de ver este mensaje, que aceptó la invitación de alguien. Quiero decirle, si usted aún no ha confiado en Cristo como su Salvador, si usted no ha abierto su corazón a Él, si no ha depositado su fe en Él, yo quiero decirle que Cristo, que transformó el agua en vino, tiempo después iba a estar en una cruz, derramando su sangre por usted. Él fue al Calvario para pagar por sus pecados. Y quiero decirle que Cristo puede transformar su mente. Cristo puede transformar su carácter, su depresión, su rencor, su amargura. Él puede sanar sus heridas. Pero sobre todo Él puede transformar su destino eterno, amigo. Dice la palabra de Dios, y de los labios del Señor Jesucristo salieron palabras como estas: porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, nuevamente, en Él, en Cristo, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en el Evangelio de Juan, en este mismo Evangelio, en el capítulo 12, están escritas estas palabras. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Hay personas que han visto, que han escuchado el Evangelio, que han comprendido que solamente en Cristo hay salvación, pero deciden abiertamente rechazar. Dijo el Señor Jesucristo, que los que no creen ya han sido condenados. Hay un destino final para todo ser humano, el cielo o el infierno. Usted decide. La decisión es suya y de nadie más. Así que hay un grupo que cree y hay un grupo que le rechaza. Pero escuche con atención este otro versículo que está ahí en el mismo Evangelio de Juan 12, versículo 42. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hay otro grupo que simpatiza con el Evangelio de Cristo, que le gusta escuchar, que se siente bien, que a lo mejor va a una iglesia, pero no se ha comprometido, no ha manifestado públicamente su fe en Cristo, no se ha bautizado correctamente, como enseña la palabra de Dios. Bautizar es sumergir, dice el diccionario, y tiene un simbolismo especial, pues es muerto con Cristo y resucitado con Él para una nueva vida. Pero hay un grupo de personas que se mantiene como simpatizante nada más. Es exactamente igual al grupo que no cree. Si no manifestamos públicamente, si no damos testimonio público de nuestra fe, de que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Yo le pregunto esta mañana, ¿en qué grupo está usted? ¿En los que rechazan abiertamente o en los que simpatizan? El destino es el mismo. Si no ha habido una conversión en el corazón, una transformación que Cristo hace, el destino es la condenación eterna. Vamos a terminar este mensaje orando, y mientras todos inclinamos el rostro y cerramos nuestros ojos para concluir orando, quiero decirle a usted que nos ha estado viendo a través de este medio, yo quiero invitarle y hacerle, y de veras, con todo el corazón, suplicarle, si usted no ha tomado una decisión de creer en Cristo como su Salvador, este es el momento de hacerlo. Abra su corazón con sus propias palabras. Dígale, Señor, comprendo que soy pecador. Ahora entiendo que tú fuiste a la cruz del Calvario para pagar por mis pecados. Y entiendo que los milagros que hiciste no solamente eran
para manifestar, Señor, que tú tienes poder, sino que nos estabas hablando de lo que tú puedes hacer en nosotros. Y yo hoy quiero ser transformados por ti. Hoy quiero dejar esta vida. Hoy quiero comenzar una nueva vida tomados de tu mano. Te pido perdón por mis pecados y te abro mi corazón. Te digo en esta mañana, te confieso como mi Señor y como mi Salvador. Escucha mi oración, te lo suplico. Si usted ha hecho esta oración, busque a la persona que le compartió este link, que le mandó este mensaje, y búsquela y exprésele la decisión que usted ha tomado. Y en la pantalla también aparecerán algunos teléfonos de contacto, un correo, si gusta que podamos tener contacto y podamos ayudarle en esta nueva etapa de su vida. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu bendita palabra. A ti sea la gloria y la honra. Bendice a mis hermanos, bendice cada hogar. Te lo suplico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, porque aún sigues transformando vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para concluir, dice el versículo 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Quiero decirles, para concluir, queridos hermanos, cuando Jesús toca lo bueno, lo vuelve excelente. Si usted se lo permite, Cristo hará de usted algo extraordinario, con un propósito: manifestar su gloria. Que así sea y que podamos ser instrumentos en las manos de nuestro Dios cuando las personas vean la manera en que Él nos ha transformado. Que el Señor les bendiga, que tengan una excelente semana.